Durante muchos años, en las calles de Santiago, se hablaba de un hombre que provocaba miedo. Un hombre que, según muchos delincuentes, no querían escuchar. Un policía, un apodo, una historia llena de controversia. Ese hombre era La Soga. Tiro a tiro primero, a ver cómo suena tiro a tiro. Detrás de ese sobrenombre estaba Fernando de los Santos, un miembro de la Policía Nacional de la República Dominicana, cuya historia marcó uno de los capítulos más polémicos contra la lucha de la delincuencia del país. Estamos hablando del exteniente que esta semana, tras un historial que lo mantuvo como un renegado mítico, a quien la misma policía utilizó durante años para ejecutar delincuentes, muchos de los cuales eran asesinados a plena luz del día. Era un agente que sin pena mató delincuentes. Hace 6 años, La Soga fue colocado en una supuesta lista de los más buscados, que efectivamente queda claro era un bulto, una simulación de la policía. A finales de los años 90 y a principios de los 2000, la delincuencia se convirtió en una preocupación creciente en muchas ciudades dominicanas. En Santiago de los Caballeros, ciudadanos denunciaron asaltos, robos y enfrentamientos entre delincuentes y autoridades. La presión sobre la Policía Nacional de la República Dominicana era cada vez mayor. La gente exigía seguridad y fue ese contexto donde comenzó a surgir una figura que con el tiempo se convertiría en una leyenda urbana. El nombre detrás del apodo La Soga era Fernando de los Santos, un agente que trabajaba dentro de la Policía Nacional. Durante años participó en operativos contra la delincuencia en distintos sectores de Santiago. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a mencionarse en las calles, pero no por su nombre real, sino por un apodo que empezó a circular entre delincuentes y residentes de barrios populares: La Soga. Nadie sabe exactamente quién inventó el apodo. Algunas personas aseguran que fueron los propios delincuentes quienes comenzaron a usarlo. Otros dicen que surgió entre rumores en los barrios. Con el paso de los años, el nombre comenzó a convertirse en algo más grande. Historia, rumores, relatos que corrían de boca en boca. Algunos decían que era el policía que los criminales más temían. Otros aseguraban que muchas de esas historias estaban exageradas. Por lo cierto es que el nombre La Soga se convirtió famoso. Con el tiempo, el nombre de Fernando de los Santos comenzó a aparecer en diferentes reportes relacionados con operativos policiales. Algunos sectores de la sociedad afirman que era un agente que enfrentaba directamente a delincuentes peligrosos, pero al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos comenzaron a pedir investigaciones sobre algunos de estos incidentes. Las acusaciones y cuestionamientos hicieron que el caso se volviera cada vez más controversial, y así, la figura de La Soga empezó a dividir opiniones en todo el país. Con el paso de los años, varios casos relacionados con enfrentamientos policiales generaron investigaciones dentro del sistema judicial dominicano. Las autoridades iniciaron procesos para esclarecer lo ocurrido en distintos incidentes. El objetivo era determinar responsabilidades y establecer la verdad de los hechos. Estos procesos mantuvieron el nombre de La Soga en el centro del debate público durante mucho tiempo. La historia llegó a ser tan conocida que incluso inspiró una película. En 2009 se estrenó La Soga, dirigida por Josh Groban. La película cuenta la historia ficticia de un policía de Santiago que lleva una doble vida mientras combate el crimen. Aunque el filme es ficción, muchas personas relacionaron su trama con la historia que circulaba sobre el nombre del personaje. La producción se convirtió en una película dominicana más conocida internacionalmente. En el año 2011, el exagente fue atacado por desconocidos en la ciudad de Santiago. El hecho ocurrió cuando se desplazaba en su vehículo y fue interceptado por varias personas armadas. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar quiénes fueron los responsables y cuáles fueron los motivos detrás del ataque. Su muerte causó gran impacto en la sociedad dominicana,
Para algunos, desapareció una figura que había marcado la lucha contra el crimen. Para otros, su historia seguía siendo una de las más controversiales dentro del sistema policial dominicano. La historia de la soga es una de esas historias donde la realidad, los rumores y la controversia se mezclan. Una historia que muestra los desafíos de enfrentar la delincuencia en una sociedad, pero también la importancia de que la justicia y la ley sean siempre parte del proceso. Lo que sí es seguro es que el nombre de la soga quedó marcado en la historia de Santiago de los Caballeros, y aún hoy muchas personas siguen preguntándose qué fue mito y qué fue la realidad. Si te gusta este tipo de documentales sobre historias de la República Dominicana, suscríbete al canal, porque aquí contamos las historias que muchos conocen, pero pocos entienden completamente.